Hola estimados, ¿cómo están? Espero que le hayan estado pasando súper bien. De verdad me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en nuestro ya espacio de Gravity. Y nos encontramos hoy en esta tercera emisión con un tema quizá un poco, que a lo mejor pudiera causar algo de revuelo. Porque es un tema que no es tan fácil que a la gente le guste tocar, por lo menos a la mayoría. Otros pues hasta ahora no tenían una perspectiva de que el tema fuera así, o sobre todo de que la forma en que lo vamos a tocar sea realmente tan importante en nuestra vida y sin embargo lo es. Y lo escogí hoy porque me interesaría mucho con una perspectiva diferente lo podamos comprender ya. De otra manera, ya estamos listos para ello. Este tema hay que comprenderlo en lugar de juzgarlo. Hay que integrarlos en lugar de rechazarlos, y me estoy refiriendo directamente al tema que se titula la sombra, es decir, esa parte oculta de nosotros que preferimos no hacer evidente ante los demás y que justamente por mantenerla así nos puede estar generando mucho pesar en nuestras vidas. Y la cosa es que ni siquiera nos damos cuenta. Se llama la sombra y yo le quise añadir el subtítulo que es la magia de nuestra oscuridad. Pero antes de empezar con esto, quiero agradecer de verdad a toda la gente, toda la interacción, de la gente que se conecta, que escribe, que se comunica. De verdad, muchísimas gracias. No olviden que este espacio pues, es un punto en común que está diseñado con corazón y desde mi corazón para todos ustedes. Es muy bonito para mí recibir sus mensajes y lo que me cuentan. Así que muchísimas gracias y entonces nos vamos ahora sí directo a lo que nos toca el día de hoy. Como les decía, el tema es la sombra. ¿Pero qué es la sombra? La sombra, como podemos entenderla, en una sombra normal, es la sombra de nuestro cuerpo, la que va siempre con nosotros y nos sigue a todas partes, en el piso, en las paredes. Esa es la sombra que proyecta nuestro cuerpo. Y aunque no vas a hablar directamente de ella, sí tiene por supuesto mucho que ver y de hecho es toda la idea. Pero vamos aquí a hablar de una sombra interna de nuestra persona. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de toda esa parte oscura de nuestro ser, de nuestra persona que está escondida dentro de nosotros y que incluso nosotros no la vemos porque puede estar muy inconsciente, pero que verdaderamente existe. Y no solo eso, sino que se está manifestando constantemente en todas partes, haciéndonos la vida bien complicada y manteniéndonos en muchas situaciones a veces muy desagradables que no necesariamente tendríamos que pasar. No pasaría si la conociéramos más, si la tuviéramos más evidente dentro de nosotros. Pero voy a ir punto por punto explicando mejor para que podamos comprender dónde está, cómo surge, qué la genera, cómo se relaciona esa parte de nuestro ser con nosotros, etcétera, etcétera. La idea, por supuesto, en esta charla es irla conociendo más. Y para irnos adentrando ya al tema, primero tenemos que comprender que tenemos dos personalidades. Una es el yo ego, es decir, nuestro ego personalidad, que no es otra cosa más que nuestro ego consciente. Y es esa personalidad que tenemos que está formada por nuestras creencias, nuestras emociones y comportamientos que también nos da esa identidad de ser nosotros. Esa es la personalidad. Por otro lado tenemos la sombra, que es la parte oculta de cada uno de nosotros y que por supuesto existe. Ya vamos a ir viendo cómo existe y para ello necesitaríamos preguntarnos de dónde surge la sombra. La sombra surge básicamente de la educación que tenemos desde niños. Y me refiero básicamente a esto sí, esto no se hace, esto es incorrecto, esto no se dice, de esto no se habla, eso no se toca. Es decir, todo lo que desde niños nuestra psique comprendió como lo prohibido. La sombra está conectada a eso. Y por supuesto que entendemos que la educación tiene que tener ciertos lineamientos y normas. Es parte de nuestro crecimiento en la sociedad, es decir, aprender desde niños a comportarnos de una forma benéfica para el bien común, eso es real. Pero lo que debemos comprender es que no es lo mismo las normas que las prohibiciones. Y es ahí donde está la diferencia. Entre lo que desde chico se vuelve sano y lo que se convierte en sombra.
La sombra viene de la connotación de lo no debido, básicamente de lo malo o de lo prohibido. Ahí es donde está la diferencia. Genera una energía completamente diferente entre ambas cosas. Y la cosa es que nuestra mente y nuestro subconsciente aprende a entenderlo así. Entonces, ¿qué pasa? Sin poder evitarlo dentro de nosotros, tenemos un lugar muy recóndito, muy oculto, y es ahí donde resguardamos todas esas cosas malas y prohibidas que alguna vez nos impidieron conocer y explorar, porque juntamente estaba asociada en la línea lo prohibido o de lo oculto, lo no debido. Ahí es donde se crea y se nutre la sombra. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque la educación nos enseña primordialmente a ser los buenitos o las buenitas, ¿no? Nos enseñan que si somos buenos y nos comportamos bien, entonces socialmente estamos haciendo lo correcto y aceptado por los demás. Y solo con esa especie de condición sí somos amados. De lo contrario, no. Si no somos los buenitos y correctamente bien portados, entonces lo que pasa es que vivimos un rechazo, porque no ser el bueno está mal. Entonces crecemos así, mutilados, con una parte de nuestros instintos y necesidades coartadas. Y esas necesidades humanas son una energía fuertísima que estamos reprimiendo. Ahí es donde está la sombra. Entonces crecemos así, partidos. Por una parte nuestra personalidad al frente, que es lo que mostramos, y por la espalda un verdadero volcán, así creciendo, 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 alimentándose de todas esas cosas ocultas que están ahí y que siguen guardando por años. Adivinen qué, la sombra es una bomba de erupción, está ahí latente, oculta, esperando el momento preciso para manifestarse. Es mucha presión. Y la primera manifestación de sombra, ¿cuál creen que son? Digamos que la primera evidencia clara es, yo no, a mí no me pasa. Yo no tengo sombra ni nada oculto. Esa es sombra. Es la muestra más primaria de sombra en todos nosotros. Es una muestra evidente porque todos tenemos sombra. Todos. Lo que pasa es que no la vemos porque nos enseñaron a mantenerla oculta, pero siempre está por debajo. Ahí es como su lugar, donde no se ve. ¿Y por qué existe la sombra? La sombra es un mecanismo dual que está manifestado en un mundo dual en el que vivimos. Y dentro de nosotros es trabajo por hacer, y ese mecanismo lo manifestamos todos. El problema es no saber que existe, tenerla oculta, completamente inconsciente, y si la tienes consciente, que eso también pasa, rechazarla. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que te va a jugar en contra siempre. En lugar de sí observarla y trabajar con ella, se le llama también evolución, va a estar siempre ahí detrás, y desde un espacio muy inconsciente y herido de sí, lo que va a hacer es buscar una proyección para manifestarse. La sombra tiene que salir en algún momento, en algún lugar, pero siempre debe salir. Es demasiada energía para mantenerse adentro, y entre menos la observes, más fuerte sale. Por otro lado, hay mucha gente que sí conoce su sombra, la tiene muy consciente, pero la reprime por completo, la esconde. Y la cosa es que entre más la reprimas, más fuerza le das. Es tanta la energía que créeme que en algún momento sale porque sale, y sale más potente ante ti. Hay una frase que dice: huir de una emoción es una forma segura de llevarla siempre contigo. Y estoy hablando de una emoción normal, que es energía dentro de ti finalmente. Pero imagínate en este mecanismo con la alimentación de la sombra que llevas guardada de tanto tiempo. Esa energía oculta está latente, de la que nunca te puedes deshacer. Y para ser más clara en el ejemplo, emociones de sombra reprimida que en algún momento se manifiesta de manera no sana en nosotros podría ser la lujuria,
inseguridad, miedos, resentimientos, sexualidad reprimida, preferencias sexuales ocultas o no reconocidas, vergüenza, mentiras, odio, enojos exorbitantes, incomprensibles. Es decir, todo eso que no podemos controlar y que se nos sale de manera abrupta, inconsciente, muchas veces es sombra. Y en alguna grande o pequeña medida cada quien la tiene dentro, en diferentes manifestaciones, pero siempre está. Y la cosa es que, pues vamos viendo ya lo importante, es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, reconocerla. Si ya la tienes reconocida, no rechazarla, sino al contrario, notarla y hacerla evidente ante ti es el primer paso para empezar a sanar tu sombra. Porque la idea no es notarla para volvernos más mezquinos aún, sino para resanar toda esa energía contenida en la oscuridad y tomada como fuerza para sanación de nosotros mismos. Jung, que fue uno de los más importantes terapeutas en la historia, él no trabajó con otra cosa que no fuera sombra. Supongo que en algún momento él notó que era la energía más importante y verdadera para sanar la conciencia humana. Por eso es tan importante utilizar la sombra para transformar esa energía y liberarnos primeramente, complementarnos integralmente, completos, ya no mutilados, y con eso ir sanando. Y lo primero que hay que hacer o que tendríamos que hacer es hacerla evidente, notarla nosotros. También Jung decía que conocer tu sombra, más que estremecerte en dolor, por el contrario es un proceso de evolución grandísimo. En muchos estudios y en muchos lugares él decía que verla es reconocer el oro de tu sombra. ¿Por qué? Porque a partir de conocerla es donde comienza la integración verdadera de ti. Cuando él trabajaba con esto, y básicamente cuando se trabaja con esto es cuando se unifica la personalidad, y no solo eso, sino unificando toda esta energía es donde se otorga una gran vitalidad y totalidad al ser. Se sana, pero trabajando sobre ella. La cosa es que verla como malo o algo extremadamente doloroso es solo una percepción errónea. Y esa percepción la podemos cambiar completamente a nuestro favor. Y comprendiendo esto, pues, ¿cómo podemos hacer aparecer nuestra sombra? Es decir, ¿cómo podemos ir reconociendo los aspectos de nosotros en la sombra que tenemos nosotros? Digamos que en aspectos muy fáciles podría ser, generalmente aquello que no te gusta, lo que no te gusta de las demás porque la sombra se proyecta, es en algún grado un tipo de sombra tuya. Y esto sucede porque la sombra busca una proyección en el otro, es decir, cuando tú no la reconoces, va a buscar a alguien allá afuera para que la notes y se te haga evidente. Entonces todo eso que no te gusta de los demás es sombra tuya. Y ojo, una clave muy buena es que es algo que te haga enojar exorbitantemente. Muchísimo más de lo que tú hubieras pensado que podría generar eso en ti. Ni tú mismo comprendes por qué te comportas de esa manera tan efervescente ante una situación, una cosa que no requería tanto. Eso que te saca completamente de tus casillas y nada más a ti, es decir, no entiendes por qué nada más a ti. Y los demás se te quedan viendo así como, ¿qué te pasó? Incluso tú mismo, tú dices, no entiendo qué me pasó. Eso es una sombra gigante y evidente dentro de ti. Es eso que tú generaste dentro, o incluso no es fielmente tuyo, sino también puede ser un conjunto de ideas que socialmente cuando eras chico en algún momento se te sembraron y que tú aceptaste como completa verdad.
Ajá. Eso es lo que te hizo contener sombra oscura en tu interior, sembrada. Ajá. Porque muchas veces esa información no es tan del todo nuestra, sino se nos siembra, se nos introduce dentro de nosotros y entonces terminamos aceptando esa información y nos termina generando sombra también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tocan el botón, en alguna cosa, te toquen ese botón, ¡pum!, explotas. Ahí hay sombra. También lo que rechazamos, lo que criticamos, lo que enjuiciamos, de lo que nos alejamos sin afrontar, sin algún motivo aparente, es sombra. Es una sombra lastimada que lo único que pide es salir. Salir para generar luz también para ella. No quiere ser la mala del cuento. Busca liberarse y salir. Otros ejemplos que podemos tener de sombra es, por ejemplo, una muy evidente en nuestros días es si, por ejemplo, una persona decide volverse vegetariana, y el problema vendría en eso cuando no se trata tan solo de que esa persona no compra carne y sea feliz con ella, sino la cosa sería es cuando va más allá. Se dedica a enjuiciar, criticar y hacerse enemiga de todos los que sí comen carne. Eso ya va más allá de elegir qué comer o no. Eso es sombra. ¿Por qué? Porque ya atraviesa una elección propia. Va tocando ya fibras más oscuras y que viene, por supuesto, desde el interior de sí misma. Toda la pederastia es sombra. También todo lo que haces oculto cuando te sientes en un espacio en donde nadie te ve. Porque ese espacio está representando un espacio seguro para ti. Ya no está nadie, ya no representas tu personaje evidente. Estás en lo oculto y estás seguro, estás en sombra. Por ejemplo, comer de noche y escondidas cuando nadie te ve, cuando están dormidos. Esos asaltos al refrigerador de madrugada, cuando en la vida real entre todos tienes una dieta intachable. Eso es sombra. Sobre todo cuando la culpa está de por medio de lo que haces. Entonces te escondes. Eso es sombra. Ser muy amable y amoroso en tu trabajo y de pronto al llegar a casa ser un golpeador terrible con tu esposa y tus hijos. Eso también es sombra. Nuestra sombra está por todos lados, en todo momento, la tuya, la mía y la de todos. Es como una bomba en el interior de todos. La cosa es que aprendimos a comportarnos socialmente así porque vamos ocultando unos mutilados y es lo normal. Pero ya entendimos ahora de dónde se genera, de dónde viene, qué la crea, qué la nutre y qué es lo que pide básicamente. La sombra pide salir, ya sea a través de ti en algún lado, oculto tuyo, o en alguna proyección con alguien más. Pero con seguridad la sombra va a salir en algún momento. Y por eso tanta comunicación complicada entre nosotros y los de allá afuera, porque todos nos estamos proyectando todo. Y cuando eso sucede, cuando la sombra sale, hay que dejarla salir. Pero desde tener este conocimiento hay que tener un manejo consciente de ella. Esa es la diferencia. Cuando sale la sombra y ya aprendiste a manejarla, estás teniendo ante ti el oro de tu sombra, lo que yo llamé la magia de tu oscuridad. ¿Por qué? Porque lo más bello de esta historia y prácticamente por lo que me parece importante compartírtela es porque es necesario conocer que en algún momento en nuestra vida te vas a encontrar con lo que en inglés se le conoce como el breakup, que es un rompimiento en ti. Este rompimiento de la vida sucede curiosamente cuando tienes la valentía, ya sea buscándolo o no, pero sucede. Tú tienes la valentía y oportunidad de encontrarte frente a frente con tus sombras más oscuras y trascenderlas, es decir, integrar toda esa energía, liberarla y transformarla de una manera ya consciente. Y eso es lo que genera el que te lleven a un punto de tu vida
de genuina madurez, es decir, el punto de tu vida en que das un cambio y que por fin rompes con toda la carga y el bagaje que traes llevando contigo, así de oscuro como te lo hicieron cargar. Ajá. Y a partir de ese breakup, de ese rompimiento, te reconoces por completo y limpias. Integras de una manera más total y auténtica tu ser ya a partir de ahí. Porque ya existe el trabajo necesario para por fin reunirte con la totalidad tuya, ¿no? Sobre el trabajo de tu sombra. Por fin ya comienza a tomar decisiones diferentes, sustentadas de manera diferente y ya de un ser más completo tuyo. Porque ya estás limpiando. Digamos, estás transformando la oscuridad en ti. Y eso es una bendición de cada uno de nosotros. Digamos que de manera evolutiva, el humano, todos tendríamos que pasar por ese momento de rompimiento con nosotros. Eso nos tiene que pasar en alguna manera. Nos tendría que llevar a otro tipo de etapa en nuestra vida. Que aunque debiera ser así, tristemente hay gente que nunca se encuentra con su breakup. O se encuentra con él, pero adivinen qué. Decide evitarlo, evadirlo, no trabajarlo, no hacer lo necesario para trabajar su evolución. Y con ello pues, nunca tuvo la oportunidad de sanar esa oscuridad que carga. Es triste. Pero es aquí donde comprendemos que el logro de la sombra es bien importante. Y deberíamos nosotros estar realmente observando ya, es decir, si ya comenzamos con ese proceso de nuestros propios rompimientos, que pueden ser varios, porque no tendrían que ser nada más uno, al menos siempre tienes uno importante. Porque la vida siempre sigue y todo es evolución y cuando te encuentras ya resolviendo una cosa, adelante viene la que sigue, ¿no? Eso es el ascender. Nunca se deja de trabajar. Pero al menos tendríamos que tener uno, digamos que sí, cada quien. Te debería de tocar al menos uno. Hay gente que le tocan muchos y no elige ver ninguno. Pero bueno, es, digamos, elección de cada quien. Entonces, después de todo esto que te acabo de mencionar, si ya vas ubicando, si has tenido oportunidad de enfrentarte a tu rompimiento, o si todavía crees que no se te ha presentado ninguno, o si sigues cargando aquí con todas tus sombras sin salir, yo lo que te recomiendo es que empieces a observar y comiences ya intencionalmente a trabajar en ello. Eso puede apoyarte bastante. Trabajar sobre eso en la manera que a ti te sea efectiva, posible, lo que a ti te guste, la actividad que te sientas a gusto, no sé, terapias, entrenamientos, deportes, observando las relaciones que tienes y lo que te generan, observando tus comportamientos automáticos, tus actividades en casa, todo eso, es decir, siendo muy observador. Pero acércate a tu sombra y comienza a hacer el trabajo. Porque trabajar con tu sombra es trabajar con una de las partes más sagradas de ti. Es el oro puro. Esa energía oculta, en lugar de rechazarla por resentimiento, le das una comprensión de tu parte. Acuérdate de la emisión de la espiritualidad. Veíamos cómo los bichos se acercan al foco encendido y buscan la luz. Toda oscuridad busca siempre la luz. La sombra busca salir. Tu sombra busca liberación. Rechazar y no integrar tu sombra siempre te va a producir consecuencias, siempre. Te puedo hablar ahorita, por ejemplo, de ansiedad, depresión, tristeza, enfermedades, sobre todo las enfermedades, ahí está la sombra. Bloqueos, enojos compulsivos extremos, pérdida de relaciones, eso es una tristeza. Básicamente una vida llena de cosas que te van a golpear de vuelta muy fuerte. Y no hay necesidad, porque la bendición de esto es que a través de sanar todas nuestras sombras puede hacer todo lo contrario. Y a eso se le llama el crecimiento, a eso se le llama evolución de nosotros. Nosotros de manera integral.
De manera completa, nuestro ser requerimos conectarnos con una gran compasión, ¿no? Y si no estás trabajando con esa gentileza para ti de cuidarte y sanarte, seguro estás manifestándote allá afuera con cosas que solo te lastiman y que tu vida no está funcionando como quisieras. Y eso es sombras, tus sombras. Hay mucha información allá afuera acerca de este tema. Yo te recomiendo que busques y te vas a encontrar con demasiadas cosas. Pero el inicio para sanar con la sombra comienza primeramente con relajarnos nosotros mismos. Aprender a gestionar las emociones negativas, lo que se le llama la inteligencia emocional. Reconocer nuestras proyecciones, liberarnos de culpas y vergüenzas, renunciar a tus ideas estrictas de perfección y de los deberes tajantes. Ya es una bendición eso. Trabajar con nuestra sombra es realmente un trabajo para el alma. Comienzas a verle otra perspectiva desde ahí. Trabajar con tu sombra es el arte de tus relaciones interpersonales. Eso es una clave. Todas esas relaciones que tanto te importan, pero sobre todo la relación contigo mismo. Entonces, pues yo creo que es todo por el tema de hoy. Considero que fue un tema bien profundo, bastante fuerte. Sin embargo, yo espero que verdaderamente haya sido útil para ti. Lo que te invito es que en lugar de decir, yo no, a mí no me pasa, eso solamente los demás, pues mejor te quedes en esta emisión con un ejercicio de autorreflexión para ti que te voy a compartir. Te voy a compartir 4 preguntas por si quieres y le ves valor de afrontar el asunto en algún momento de tu semana o de tu vida y hacerte un ejercicio para contestarte a ti mismo, para saber ubicarte dónde estás de acuerdo a tu sombra y si así quieres, puedes tomar decisiones al respecto. Con esto puedas ir viendo más o menos por dónde andas tú con este tema de tu sombra, el encuentro con tu oscuridad. Estas preguntas las hago como referencia de estudios muy profundos sobre la sombra, sacadas por ejemplo de Jung, de Ken Wilber, Corbera y otros que se dedican a desarrollar ampliamente esto. Y yo espero que pueda ser realmente útil para ti, para comenzar a trabajar contigo. Porque la sombra es un trabajo de un encuentro con tu alma. Pero finalmente es solo decisión tuya. Si estás listo y tienes con qué anotar, te las voy dictando. La pregunta número 1 es, ¿qué es lo que yo quiero cambiar de los demás? Pregunta número 2, ¿qué es lo que más miedo me da? La pregunta número 3 es, ¿qué cosa me hace o me hizo enojar de sobremanera? Y la 4 es, ¿qué cosa no acepto de mí mismo? Y con ello entonces sería todo. Yo solamente tengo mucho para agradecerte toda tu atención el día de hoy. Nos vemos próximamente en nuestro primer taller en video. Estoy preparando algo muy gráfico, muy interactivo y con mi mejor intención es trabajar para poder ofrecerte algo útil y productivo para tu vida. Para ti y para todos los tuyos, así que nuevamente te invito a que compartas el video, te suscribas al canal y de esa manera podemos seguir en contacto en los próximos videos tú y yo, ¿va? Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias, que estés muy bien, chao.